Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar las inteligencias múltiples en niños y niñas de 4 a 6 años. Hasta hace muy poco considerábamos solamente dos inteligencias, la inteligencia matemática y la inteligencia lingüística. Hoy en día ya hablamos de al menos 7 inteligencias, la visual espacial, la musical, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la naturista, la lógico-matemática y la lingüística. Se conocen personas con un magnífico talento en cada una de estas inteligencias, las podemos identificar a través de la historia. En la visual espacial, por ejemplo, podemos identificar a grandes pintores, sobre todo artistas, escultores, quienes han tenido una gran habilidad para percibir visual y espacialmente lo que les rodea, orientarse, pensar en 3 dimensiones y realizar imágenes mentales, por ejemplo Gaudí o Ayasamín. En los niños y niñas podemos identificar expresiones de esta inteligencia en rasgos como clasificar uno o varios objetos por atributos o formas y tamaños, leer imágenes, atención hacia todo lo que se mueve, predilección por las imágenes móviles y los dibujos animados. Vamos a hablar acerca de la inteligencia musical. Grandes músicos como Mozart, por ejemplo, quien desde niño ya manifestaba talento en habilidades como el sentido de la armonía, el ritmo, habilidad para escuchar sensiblemente y reproducir una canción, discernir entre timbre, tono, transformar y expresar formas musicales, etc. En nuestros niños y niñas podemos identificar esta tendencia a la inteligencia musical en rasgos como identificar la rima de una canción o de un poema. Un sonido, si es fuerte o suave, lo sabe distinguir. Seguir el canto colectivo con otros niños y distinguir al menos 5 instrumentos musicales. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia kinestésica o corporal. Hace su distinción en habilidades que involucran el cuerpo para resolver problemas, como manipular objetos, producir y transformar cosas, desarrollar la motricidad fina, es decir, hacer cosas muy delicadas, y motricidad gruesa, es decir, los deportes, por ejemplo, jugar al fútbol, al tenis, al básquetbol. Conocemos a personas de gran talento como Messi, Ronaldo, Katharine Ibargüen. Se conocen en nuestros niños y niñas porque aprenden a nadar, por ejemplo, rápidamente, a montar en bicicleta, al saltar la cuerda con un pie y con los dos. Es importante esa distinción. Necesitan espacio para moverse libremente. Son niños y niñas que les gustan los deportes de equipo como el fútbol, el voleibol. Vamos a hablar de la inteligencia interpersonal. Se reflejan habilidades para entender e interactuar efectivamente con otros, percibir y comprender los sentimientos de los demás, ser sensible a los signos corporales que representan las emociones y responder efectivamente a ellos. Los niños se pueden reconocer esta inteligencia en cosas tan sencillas como, por ejemplo, consolar a un compañerito o a una compañerita, mostrar sentimientos de gratitud, simpatía y comprensión a los demás, proteger a un hermanito o una hermanita, a un amigo o una amiga, incluso en entrometerse en las conversaciones complejas de los mayores. Vamos a hablar de la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el self. Esta desarrolla el conocimiento del sí mismo, de uno mismo, de las propias emociones, de lo que uno piensa, lo que siente. Es la capacidad de actuar de manera acorde consigo mismo, con sus propias escalas de valores, con lo que cada uno piensa. Por ejemplo, Gandhi, el expresidente de Uruguay, José Mujica, estos grandes personajes han seguido esta línea de sus propios valores y las continúan. En niños y niñas de 4 a 6 años se puede reconocer en gestos como sentirse grande, apoyar a los otros más pequeños o más grandes, incluso de defender su propia opinión a riesgo de complicarse o de incluso discutir con alguien mayor. Pero esto refleja mucha confianza en sí mismos. La inteligencia naturista, nos interesa mucho hablar de esta también, sobre todo por el tema ecológico, que tiene que ver con reconocer patrones de la naturaleza, discriminar entre los seres vivientes, clasificar ejemplos, encontrar relaciones entre ecosistemas, desarrollar habilidades y sensibilidad frente a cualquier hecho de la naturaleza. Bien, los niños y las niñas sensibles a esta inteligencia recuerdan hechos que tuvieron que ver con situaciones en el campo, por ejemplo. También son capaces de dibujar la figura humana muy completa, la cabeza, tronco y extremidades. Consideran a los seres vivos dotados de movimiento,
comprenden la función de los órganos internos. La inteligencia matemática implica habilidad para razonar en abstracciones, calcular, cuantificar, hacer operaciones matemáticas de toda la vida, emplear números eficazmente, agrupar categorías, comprobar hipótesis inclusive simples o complejas, establecer relaciones y patrones lógicos entre las cosas. Figuras como Einstein, por ejemplo, nos viene a la mente cuando hablamos de inteligencia matemática. En el niño o la niña podemos identificar esta inteligencia cuando clasifica objetos de forma y tamaño y color, por ejemplo. Es capaz de hablar del uso del objeto. Puede decidir si un objeto es pesado o liviano. Nombra los días de la semana en orden. Cuenta hasta 100. Tengamos en cuenta que estos detalles son de niños de 4 a 6 años. Ya está entrenando la inteligencia matemática y le estamos facilitando ese desarrollo. Muy bien, la inteligencia lingüística, que involucra habilidad para el buen uso de la lengua y la expresión escrita, utilizar el lenguaje para convencer, describir, para informar, para resolver. En los niños se reconoce por ser muy conversador, usar frases muy complicadas, relatar un cuento conocido sin ayuda de ilustraciones. Es capaz incluso de decir su dirección, número de teléfono, nombre completo. Responde a preguntas, por ejemplo, el por qué, con una explicación más compleja. Podemos concluir entonces que gracias a las investigaciones de Gartner en el 2003, que es muy reciente, nos damos cuenta de que ya hay al menos 8 inteligencias, que ya no solamente tenemos la matemática y la lingüística, sino otras más que podemos entrenar en niños y niñas, particularmente en la primera infancia.